es un mensaje de Radio Capital. Somos Radio Capital. Hola, soy Anthony Choi y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y vamos a recibir una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, sí, buenas noches. ¿Doctor Anthony Choi? Sí, así es. ¿Con quién tengo el gusto? Con Víctor de Surco. Hola, Víctor, cuéntanos, por favor. Bueno, doctor, solamente quería llamar para saber si es que tenía alguna noticia sobre el caso de Guarmey, en el que aparecían animales descuartizados y sin sangre. Ah, sí. No, todavía no. Esa es una cosa muy extraña porque recibimos llamadas, tú recordarás, de Entumbes, que nos dijeron que había habido también animales que estaban sin sangre, lo de Guarmey, y no, la verdad que ese caso en realidad no hemos profundizado, pero bien tu llamada, porque eso nos da pie para, digamos, retomar ese tema que nos parece muy extraño. El tema de mutilación de ganados o la presencia de chupacabras acá en el Perú nunca se había escuchado, ¿no? Claro, pero por ejemplo yo he escuchado de casos en Estados Unidos, o mejor dicho, visto los documentales en el que aparecen estos tipos de animales que vienen a ser el resultado de un cruce entre perros, coyotes o algo así. Un cruce genético, experimento de laboratorio, ¿no? Claro, pero en este caso no sabía cómo, bueno, a qué responder a esto, ¿no? ¿Qué respuesta darle a esto? ¿Usted qué cree? No, bueno, yo no podría aventurarme a decir algo hasta que no se investigue a fondo, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, hace 2 años estuve en Huancavelica, en las alturas de Huancavelica, y recibí testimonios también de ganado mutilado, ¿no? Esa fue la primera vez que escuché algo por el estilo. Pero, bueno, vamos a ahondar más bien, Víctor, gracias por llamar y hacernos recordar esto de Guarmey. Vamos a ver qué cosa hay, qué de verdad y de cierto puede haber también. Tú sabes, a veces las noticias nos llegan un poco también cambiadas, ¿no? Muchas gracias, Víctor, por tu llamada y por tu sugerencia. Ok, gracias. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Marjorie. Llamé anteriormente también. Ya, ¿Mario? Marjorie. Ah, Marjorie. Cuéntanos, Marjorie. Bueno, tenía una pregunta que hacerle. Sí. Recién en la mañana terminé de leer un libro. ¿Ya? De La conquista de los sueños de Guillermo Niño de Guzmán. Ah, ya, uno de los grandes escritores peruanos en la actualidad, claro que sí. Bueno, y era un libro donde hablaban de un indio que se hizo amigo de los españoles en la conquista. Ya. Bueno, y acá habla sobre también de las torturas que le hacían a los indios que se rebelaban. Sobre la hoguera, la prueba del garrote, del tormento, todo eso. Ya, y quisiera saber si en la Santa Inquisición, cuando a los que no eran cristianos les ponían la prueba de la hoguera, ¿no? Y a los que eran cristianos la prueba del garrote, otros tormentos, y luego se les brindaba una cristiana sepultura. Bueno, quisiera saber si en la Santa Inquisición penan después de eso. Ok, muchas gracias por tu llamada. Vamos a escuchar al doctor Fernando John. Esto es de los indígenas, si eran torturados. En realidad, el Tribunal de la Inquisición en América jamás procesó un solo indígena. El rey Felipe II, al extender los tribunales de Inquisición española a sus dominios indianos, es decir, americanos, prohibió que la Inquisición juzgara indígenas. Entonces, toda la literatura que habla de procesos inquisitoriales e indígenas solamente es imaginación y ficción. Jamás fueron procesados. Eran procesados los blancos, españoles, criollos, mestizos, y también los negros y las castas en general. ¿Por qué? Porque la sociedad colonial se divide en pueblos de españoles y pueblos de indígenas. Entonces la Inquisición no actúa en pueblos de indígenas. Por ejemplo, si yo fuera denunciado al Tribunal de la Inquisición de Lima y en el transcurso del juicio pruebo que soy indígena, los inquisidores no me pueden procesar, me exceptúan del fuero y me derivan a mi obispo. O sea, ¿pero eran juzgados por un tribunal civil? Los tribunales civiles, como les dije desde el comienzo, practicaban tormentos, como también practicaban tormentos los incas o las culturas preincaicas, como también han practicado tormento la mayoría de países del mundo. De hecho, el cuestionamiento a los métodos de tortura recién data del siglo XIX. Claro, cuando había otra mentalidad, el surgimiento pues de los derechos humanos, un poco. La ilustración. La ilustración. Porque en realidad los derechos
humanos apenas son de 1948 y después de la aberración de lo que significaron las guerras mundiales. Así es. Y bueno, hago pie a la pregunta que hace Marjorie acerca de esta presencia paranormal, digo yo, en este Museo de la Inquisición. ¿Usted personalmente, doctora Ayllón, ha sentido alguna presencia? ¿Tiene alguna anécdota al respecto de repente? Bueno, esas presencias en parte se explican porque la Inquisición no solamente era este local del museo, sino 2/3 partes de la manzana. Ajá. Y las celdas inquisitoriales eran muy numerosas. Al ser abolido el tribunal, se convirtieron en celdas comunes de Lima. Y aunque nos parezca increíble, mientras en la Inquisición los tribunales usaban celdas individuales, en la época colonial el local fue tuburizado, después de la colonia, en la época republicana fue tuburizado, porque en una misma celda ya no metían un reo, sino a varios. Entonces las impresiones que quedan también son de esa época. Y por último, durante el funcionamiento del Congreso hubo muchas revueltas políticas, golpes de Estado, la conspiración contra el presidente Leguía, etcétera. Y en aquel momento, por ejemplo, la conspiración contra Leguía, cuando lo intentaron obligar a renunciar, los pierolistas se refugian en el local del Senado, en este local. Y acá fueron asesinados muchos pierolistas. Entonces, más muertos ha habido después de la abolición de la Inquisición en este local que en la época inquisitorial. Más muertos ha habido durante la República, en las revueltas políticas, que durante la Inquisición. Así es, así es. ¿Y usted, doctor Ayllón, alguna vez ha tenido alguna experiencia personal de repente? Sí, tanto en personal del museo, me comentaban los guías del museo, que en algún momento sentían el sonido de cadenas a determinadas horas del día durante una misma fecha, y esto se repetía en diferentes años, ¿no? Además de eso, personal de seguridad muchas veces se ha quejado de fenómenos paranormales en las noches, y en las partes curiosas, muchas veces cuando uno se queda trabajando solo hasta horas de la noche en este museo, lo cual es muy común, uno escucha algún tipo de ruidos que va más allá de un crujido de maderas y esas cosas, pero en realidad lo interesante de las elecciones del Tribunal de la Inquisición, más allá de lo paranormal, es que era una época de intolerancias, y lo interesante es decir que hay que eliminar las inquisiciones modernas, por ejemplo, la del machismo, que es una inquisición de género, la del racismo, que es una inquisición de color de piel, y la de clasismo, por medio del cual a una persona, por ser rica, tú la tratas bien, y por ser pobre la tratas mal. Hay muchas inquisiciones modernas, que no solamente en estos campos, también en el campo deportivo, ¿no? Es obvio que más muertos hay en el siglo XX peruano por las disputas futbolísticas llevadas al delito común que por el Tribunal de la Inquisición en toda la colonia. Entonces, para eso nos sirve el periodismo, para educar en la cultura de la tolerancia a la ciudadanía, y para eso sirven instituciones capitales como el Congreso de la República, el Estado de Derecho, la Constitución y el imperio de la ley. Bueno, doctor, en estos últimos minutos, ya para ir despidiendo, me comentaba de que ha pasado algo raro en su oficina. ¿Qué es lo que ha pasado esta noche? Curiosamente, cuando hemos estado grabando acá en el museo, después de la hora del apagón en que todo el museo estaba apagado, también la oficina ha tenido fallas del sistema eléctrico, a pesar que este es muy moderno y que nunca se nos habían presentado en una grabación. Entonces parecen que los fenómenos paranormales de la Inquisición no han querido ser grabados. Así es, así es. Bueno, doctor, un poco para que ir despidiéndonos en cuanto a su presencia aquí en nuestro programa, invite al público a que visite el museo, ¿cómo no? Efectivamente, quería decirles a todo el público en general que el museo abre sus puertas todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos y feriados, y que gratuitamente brinda sus servicios a la comunidad como un servicio cultural del Congreso, y a través de sus salones podrán conocer la historia del Congreso de la República y la historia del Tribunal de la Inquisición. Por eso a todos los invito y a todos los esperamos con la mejor animosidad de atenderlos lo mejor posible. Y creo que después de 400 años va a venir una bruja a las instalaciones del Tribunal de la Inquisición. ¿Cómo va a ser esto, doctor? La bruja entrevistada por ti, es decir, nuestra amiga Claudia Pacheco, ha anunciado su interés en ser un acto de limitación en la Inquisición, y por supuesto que no la vamos a condenar, no la vamos a poner en la hoguera, y le vamos a dar todas las facilidades como se debe dar entre peruanos a nuestros compatriotas que comienzan a triunfar. Ok, muchísimas gracias, doctora Ayllón, y por todas las facilidades que nos ha dado en esta transmisión. Muchísimas gracias. Y queridos amigos, y esta levitación que va a hacer Claudia Pacheco en la Inquisición